situaciones vayan más allá de las propias fuentes, incluso vayan más de sus propias fronteras. Aquí ya se explicaron algunas de esas posibilidades. Compañero, que incluso uno de las últimas ponentes, y no es raro, así se hacen las cosas en esta ciudad y en este país, que los trabajos editoriales se hacen con el propio peculio de uno, con el propio esfuerzo, con el propio recurso. Si nos acompañamos, tendríamos que ver cómo empezamos a dinamizar de otra forma, cómo nos podemos acompañar de otro modo, pero no conformarse con las fuentes históricas formales a las que uno siempre está más ligado, o a las que uno generalmente escucha. Sí es importante las fuentes históricas, pero también es importante que uno vaya distinguiendo que la actitud de la investigación, la actitud en el ánimo y en el alimento, en el hambre de seguir en esta misma línea, tiene que ver con que rompamos las fronteras y construyamos con la imaginación las formas de leer las fuentes de investigación. Esas fuentes de investigación muchas veces nos dan más allá que el dato duro. Vayamos, y ustedes nos han demostrado que el tesoro vivo más allá del dato duro. El dato duro es el suceso, cuándo ocurrió, cómo ocurrió y cuáles fueron ciertas implicaciones. El tesoro vivo es que están aquí ustedes manteniendo generación tras generación, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, que llegaron aquí como una muestra, como un botón de Iztapalapa para decirnos: la palabra sigue viva. Ese es en el terreno en el que nosotros tenemos que sustentarnos. Cuando la historia de México está basada, como ustedes saben, en documentos muy elementales. La quemazón y la destrucción de México Tenochtitlan fue de tal envergadura que solo unos cuantos papeles, documentos, códices antiguos fueron salvados, y a partir de estos documentos, y siguiendo los primeros años de colonización con los frailes y la soldadesta europea que llevó, esa es la versión y las fuentes que tenemos para rehacer la historia de nuestros pueblos. No basta. No basta, tenemos que ir con otros ángulos y empezar a rascar de otra manera las historias de nuestros pueblos. Si nos basamos solo en lo que los frailes, los primeros misioneros dicen que escucharon e interpretan lo que los pueblos de nuestro país, las raíces de nuestro país, entonces estaremos repitiendo el mismo esquema historiográfico, histórico de la crónica durante décadas y décadas. Tenemos más de 500 años de tener fuentes repetidoras de precisamente esas fuentes frailescas y de otro tipo que nos han dicho cómo debe ser la historia. Nosotros, como cronistas y como conservadores de la tradición oral, tenemos que dar el brinco para hacer, por ejemplo, lo que el autor de Moctezuma el Magnífico o la autora de las cartas de relación de Hernán Cortés hacen de otra manera, es ver de otra forma la historia a través de sus propias fuentes. Hagamos pues, y los invitamos. Nosotros realizamos seminarios para hacer una lectura interpretativa con las mismas fuentes. Los invitamos en ese terreno. Hemos descubierto también y hemos comprobado que aquí en Iztapalapa es fuente viva de muchas historias, de muchos pueblos, de muchos sueños, apariciones e imágenes. Así está la historia de nuestro país, en los rincones donde ustedes vayan. Iztapalapa es uno de los nudos donde está presente los pueblos originarios de la mayor parte de la República. Aquí están. Hace poco nosotros fuimos a San Bartolo Coyotepec, en donde se hace el barro negro de Oaxaca, y seguimos escuchando estas historias. Esta breve historia tiene que ver con mucho de este tipo de sueños e imágenes. El indígena zapoteco, que era el director del museo de sitio, nos contó cómo la tradición oral, a pesar de que la comunidad indígena es fuertemente zapoteca, se viene perdiendo. Imagínense ustedes, en ciudades y urbes como la de nosotros, en donde no está el arraigo indígena tan fuerte como en los estados de Oaxaca, la velocidad con que se puede perder este terreno. Él decía, por ejemplo, ¿saben ustedes por qué en San Bartolo Coyotepec no había impunidad todavía en el siglo pasado? Esa fue la plática, ¿no? Y entonces la curiosidad, bueno, ¿y por qué aquí, cómo
¿cómo está eso de que aquí no había impunidad? Entonces, dice, bueno, esto se los platico en corto, porque si yo se los platico a mis hijos, porque lo he hecho con mis nietos que van en las primarias y en las secundarias, los profesores y la escuela no quieren que hablen de esta parte de la tradición, porque esas son cosas ya trazadas, son cosas que no sirven. Y entonces, por ello, las nuevas generaciones ya no quieren hablar de las historias de los pueblos, en la cual, por ejemplo, si había un asesinato en San Bartolo, Coyotepec, o algo que no estaba claro, llamaban al curandero del pueblo, el alcalde, y junto con ellos, era el viejito del pueblo, daba 3 bastonazos en el lugar donde estaba el fallecido, al ladito del alcalde, y el alcalde escuchaba que en ese momento el muerto revivía y le decía qué le había pasado al muerto de viva voz, y el muerto, una vez dicho qué era lo que ocurría, se volvía a morir. Esto no quieren escuchar, es parte de la tradición oral. Y esa es la riqueza que tenemos todos los pueblos originarios de este país. Y para nosotros es un gusto venir a encontrarnos, gracias al apoyo nuevamente de Hugo López, Xóchitl Hernández, y de quien es cronista y responsable del archivo histórico de Iztapalapa, que ustedes la conocen y la ubican perfectamente. Es la maestra Beatriz Rodríguez, que está aquí a mi lado, Ramírez, perdón, que está aquí a mi lado, y que, bueno, le solicitamos brevemente para ya no quitarle, porque es domingo, nosotros somos Casa Ámbar. Nuestro lema es hacer el arte de hacer visible lo intangible. Les repito, hacemos producción total. Somos los que hacemos los eventos masivos en distintas partes de la República, particularmente los tradicionales, por ejemplo en el Zócalo, Día de Muertos y otros temas. Acabamos de abrir una puerta para entramar, y esa es otra de las invitaciones. Estamos a punto de originar el Observatorio Cultural de la Ciudad de México, donde los invitamos a todos aquellos creadores en su línea y en su tipo, para que en breve, en poco, se van a enterar de lo que estamos haciendo, y vamos a llamar a foros por gremios, por colonias, por delegaciones. Esta es una de las delegaciones de las 5 primeros que están en la lista para ser convocadas a constituirse como foro dentro del Observatorio Cultural. En breve les platicaremos qué es eso. Pero lo que sí, y finalmente diciendo esto, es la invitación, que con Betty, con Xóchitl y con Hugo López les daremos los datos, si quieren, al final de esta plática, y para ya antes de irnos les damos nuestros datos de correo, etcétera, para estar en contacto con ustedes. Vamos a hacer una convocatoria amplia, abierta, equitativa, donde todo el mundo, el que quiera estar, podrá estar dentro de este observatorio. Pues muchísimas gracias y les doy